Hola, qué gusto saludarlos, tenerlos de nuevo por aquí. Bueno, vamos a hablar hoy aquí en esta cápsula sobre el miedo a morir. Primeramente, agradecerte que eh, me sigas a través de mis canales de redes sociales en YouTube, Fernando Sánchez Videos Programación. Si no me conoces, pues bueno, ese es mi nombre y vamos a empezar con este tema tan importante. Importante por la situación actual que estoy seguro e indudablemente vas a ligarlo con esta situación que estamos pasando, con el aislamiento, con la información que se está corriendo a través de las redes sociales, de los medios masivos de comunicación, en donde sin duda alguna están influyendo en que las personas tengan miedo a morir. Sabemos, por la información que nos dejó el doctor Hammer, por la bioprogramación, etcétera, que el miedo a morir va a afectar directamente, bueno, sabemos de antemano que todas las emociones están ligadas, o más bien los órganos pueden ser afectados por emociones vividas en ciertos términos. Eh, Sabemos también que no todas las emociones nos enferman, simplemente, o más bien hay que aclarar que las emociones vividas con mucha intensidad que superen la tolerancia del ser humano, la tolerancia de estrés, van a de alguna manera mover los órganos para que los órganos se optimice su funcionamiento, que esto no es nada malo, esto es lo que nosotros llamamos enfermedad. Esta optimización, o más bien, el órgano se pone en condiciones para enfrentar las nuevas situaciones, basado en nuestro estrés, en nuestros miedos. Y también sabemos que la emoción o el órgano afectado no va a bajarse, no va a ser cualquiera o al azar, va a estar siempre directamente ligado a cómo yo viva esa emoción, o sea, la percepción que yo tenga sobre un evento, y esa percepción es la que de alguna manera va a buscar el cerebro, el órgano relacionado, su función, con este estrés para tratar de solucionarlo de manera biológica. Por eso es que decimos que lo que no soluciones de manera lógica lo vas a solucionar biológica. Entonces, con esta base, eh, primero se altera la mente, nuestro estado normotónico o la normotonía, y después se altera el órgano. Y esto lo hace el cerebro, no lo hace porque de alguna manera piense que está haciendo algo malo contigo, sino está poniendo al órgano en condiciones de enfrentar la nueva situación. Cuando hay un miedo a morir, puede haber muchas reacciones del cuerpo. Sabemos, como lo he dicho en otros videos, que el miedo a morir va a afectar directamente al pulmón. Puede el cerebro ordenar una multiplicación de alvéolos pulmonares para poder, con estos alvéolos, que son los encargados de obtener el oxígeno, para oxigenar obviamente la sangre que entra a través de las venas al pulmón y sale ya oxigenada por las arterias, y en esta fusión que se hace ahí en los alvéolos, pues obviamente si tenemos más alvéolos podemos tener más oxígeno. Y esto puede alterarse simplemente por sentir una situación asfixiante que puede alterar bronquios, o bien, o atacado en el territorio, puede alterar bronquios, puede ser por una persona, una situación o algo simbólico. Puede ser inclusive por un virus que anda por el aire. Si creo que esto me puede atacar, puede alterarse bronquios, haber tos y haber un poquito de problemas de respiración. Hasta si se vive con mucha intensidad, llegar al pulmón. Y en el pulmón podría haber agua, podría inflamarse pues las bolsas del pulmón, o bien haber multiplicación de alvéolos, excesivo de alvéolos pulmonares, y afectarse el pulmón de esa manera. Eh, ¿Quién indudablemente no hemos sentido, quiénes indudablemente no hemos sentido miedo a morir en alguna parte de nuestra vida? Yo creo que todo ser vivo, y que este miedo a morir pues es parte de lo que nos mantiene vivos, porque si no sintiéramos este miedo a morir nos aventaríamos a las vías de un tren, o nos aventaríamos de un coche o de un puente o de un edificio sin sentir ningún temor. Este miedo, claro que está ahí por sentido biológico de supervivencia y nos protege, pero hay que comprender si ese miedo verdaderamente es real, y hay que ver cuando este miedo supera los límites o lo común de un miedo en el cual podemos vivir cotidianamente, ¿no? Un miedo a ser atropellado,
o, por ejemplo, si yo voy en una bicicleta a tener miedo a ser atropellado, pues está a lo mejor justificado que yo tenga ese miedo y pueda eso llevarme a tener precaución. Pero cuando no hay un motivo aparente, razonable, real, pues esto sí pudiera ser un problema fuerte. Por ejemplo, yo en consulta he tenido personas que sin motivo aparente tienen miedo a morir y puede estar relacionado por una vivencia de ellos o por una vivencia de los ancestros, que al llegar a la edad en que el ancestro murió y esta persona resonar en información por llamarse igual o nacer el mismo mes o nacer el mismo mes que el ancestro murió, puede ser que empiece a tener miedo a morir en el mes de cumpleaños, que es relacionado al mes que murió el ancestro, o a la edad, por ejemplo, llegar a cierta edad y empezar a tener miedo a morir. Esto puede llevar a la persona eh, que obviamente empieza a sentir miedo a morir a partir de que llega a esa edad. Pero bien, esta cápsula la quiero enfocar directamente a esta parte de que en donde el miedo a morir realmente es el que mata a la persona. Y quiero, porque sé que lo he mencionado en muchos videos, quiero explicar exactamente por qué realmente la enfermedad no te mata como tal, sino que te mata el miedo o el estrés. Es muy común que nosotros, al tener un evento dramático, nos pueda llevar a alterar nuestra psique, nuestra normotonía y empezar a entrar en un estado de alerta, inclusive perder el sueño y estar muy preocupado por una situación. Esto puede alterar un órgano, el que sea, no digamos alguno, vamos a abrirlo a cualquiera. Y lo que pasa aquí es que cuando nosotros empezamos a tener síntomas que no lo relacionamos habitualmente con una emoción, porque no conocemos esta información o no creemos, nosotros vamos a seguir en el estrés, entonces el síntoma va a continuar y puede alargarse por mucho tiempo. Pero si decidimos ir al doctor para buscar no estar, recuperar nuestro bienestar, pues el doctor nos puede dar, si vas de manera inmediata, te puede dar un síntoma muy leve, como puede ser una inflamación sencilla de ese órgano. Vamos a hablar del colon, por ejemplo, te puede decir que tienes colitis. Y pues si hay un colon inflamado, que ya sabemos que todo lo que termina en itis tiene que ver con inflamación, entonces la colitis sabemos que es una inflamación del colon y esto es porque las células del colon se hinchan, se inflaman, se hinchan y ese puede ser el síntoma normal que pudiera presentar una persona con un tema de colon. Que no voy a hablar bien, no voy a hablar de este video explicando extensivamente el colon porque hay videos que lo explican, que la persona que tiene un estrés pues está viviendo en términos de traición, de mala paga, de chanchada, de cagada, de sentirse mal pagado, de sentirse traicionado. No voy a profundizar en eso, sí, pero si la persona, el estrés es muy alto, puede pasar de una inflamación de colon a que exista un cáncer de colon. Y esto es porque obviamente se empieza a generar una mitosis, porque las células cuando doblan su tamaño, lo que hacen es mutilarse, se mutilan, se dividen y este proceso se llama mitosis. Entonces ahora de tener una célula tenemos dos y si el proceso sigue y sigue y sigue y sigue el estrés y sigue la alteración de la psique, entonces pues vamos a tener cuatro y así sucesivamente hasta en el caso de los órganos vitales que en la fase de estrés lo que hacen es multiplicarse las células y generar una masa. A esta masa le vamos a llamar cáncer o en la medicina tradicional se le conoce como cáncer. Si este tumor, este cáncer está en crecimiento, le van a llamar maligno y si no está en crecimiento, le pueden llamar benigno y si está encapsulado también, quiere decir que tampoco ya está en crecimiento. Esas dos etapas nos indican que el estrés ya se detuvo. O sea, la persona ya no está en estrés, por lo tanto las células ya no se están multiplicando. Pero vamos entonces a este miedo a morir. ¿Qué va a pasar? Normalmente casi todos los diagnósticos lo que pasa es que generan una alteración de psique, una alteración de nuestra normotonía, sobre todo si el diagnóstico es fatal o es de alguna manera dicho de una forma dramática, o bien puede ser dicha de una manera muy sutil, pero si yo la percibo como un diagnóstico fatal,
Esto indudablemente puede generar dos cosas. La primera es que altere el conflicto primario, que sería el de colon, en el caso de este ejemplo, y ahorita les digo por qué. Y dos, también puede generar un conflicto adicional, que si bien yo tenía alteración del colon porque estaba estresado por una traición, pero ahora ya estoy estresado por otro conflicto, que sería el miedo a morir si el diagnóstico fue dicho o tomado como un diagnóstico fatal o fatídico. ¿Esto qué es lo que va a hacer? Pues de alguna manera puede, como les digo, generar dos conflictos. Una, cuando el doctor me diga a mí que tengo cáncer de colon, puedo tomarlo como que la vida me malpaga, fíjense bien, o que la vida me está dando una traición, o puedo tomarlo como que la vida paga mal, inclusive puedo pensar que Dios, como muchas veces le echamos la culpa a Dios, estoy hablando de ejemplos X, pero imaginándome cómo puede vivir una persona un diagnóstico fatal o muy complicado, puede decir es que Dios me castigó y es que Dios conmigo siempre me paga mal, porque la persona ya trae un programa de me pagan mal, porque si no existiera ese programa, mm, no, de alguna manera, no se alteraría o no tuviera problemas de colon. ¿A qué le llamo que ya trae ese programa? Si nunca he visto mis videos, si es la primera vez, te explico que la persona ya debe de haber tenido momentos anteriores en donde ya él cree que la vida ya no lo pone en juicio, en duda, que la gente y las personas, las situaciones le pagan mal. Para esto ya debe de haber una repetición de ese evento de malas pagas y ya debe de haber un estrés excesivo. Inclusive sin haber una mala paga, él ya tiene miedo de que le paguen mal o de que lo traicionen. Y esto va a hacer que la persona ya constantemente esté haciendo ese estrés, existan los eventos o no existan. Y imagínense con este diagnóstico, yo ese mismo diagnóstico del cliente lo puedo vivir, lo voy a trasladar y lo voy a meter a mi programa. ¿Cómo? Le voy a decir al doctor, ¿cómo es posible que me pase eso a mí? Quizá le puedo decir es que la vida paga mal, y por qué me va mal en la vida, y eso va a alterar el conflicto primario. Y eso va a hacer que si ya bien se venían multiplicando las células del colon, pues se aumente la multiplicación de las células del colon, porque no nomás tengo el último conflicto o varios conflictos donde me han pagado mal y se está añadiendo uno más que en donde la vida me paga mal. Y si lo vivo con mucha intensidad, pues recuerden que del tamaño del estrés es el síntoma. Entonces se va a vivir con muchísimo más estrés y va a haber más somatización en el órgano y más multiplicación de células. Y si añadido a esto yo tengo miedo a morir a partir de ese diagnóstico, entonces va a empezar a haber una afectación en el pulmón. No necesariamente existe más bien, no es una metástasis como tal que ya sabemos, y es lo que enseñamos nosotros en los diplomados, seminarios, pues no sabemos que la metástasis es una teoría que nunca se comprobó y donde se creía, de Vilches, que se creía que el cáncer viajaba por la sangre y con muchísimo tiempo, ya que se dio esta teoría, no se ha podido comprobar como tal. Y de hecho no se ha podido comprobar porque el cáncer no se ha visto nunca viajando por la sangre. Jamás se ha visto el cáncer o las células cancerígenas viajando por la sangre. Además, en este caso del colon, pues estamos hablando de células de colon que nada tendrían que ver con las células de los alvéolos pulmonares que serían las del pulmón. Y una célula del colon no podría convertirse en un alvéolo pulmonar simplemente por haber llegado al pulmón. Entonces, esta teoría es totalmente falsa y es una realidad. De hecho, pueden buscar que quedó en una simple teoría. ¿Por qué se sigue aplicando la teoría de la metástasis y se sigue hablando de ella como es real? Quizá porque, no sé, convenga, y digo conviene en términos monetarios, y porque quizá no lo hacen con mala intención, sino porque es lo que han estudiado y es lo que se les enseñó y no ha habido otra teoría que reemplace la anterior, que sea mejor o más creíble. La teoría, más bien la ley que Hammer deja, porque esta sí está comprobada 100%, se dice que no, la metástasis no existe y no pasa de un órgano a otro, sino
que la mayoría de los que consideramos metástasis son dos conflictos distintos añadidos. De hecho, la medicina tradicional nos habla que cuando hay un cáncer primario fuera del pulmón y del hígado, aparecen en primer lugar y en tercero los siguientes cánceres. En segundo lugar, es probable que se genere metástasis en el pulmón y que el cáncer terciario o en tercer lugar aparece un cáncer de hígado. En ese nivel están de las metástasis como las tienen clasificadas. Pero si comprendemos la información que manejamos en bioprogramación, podemos comprender que lo que pasa es que la persona, después del diagnóstico, empieza con miedo a morir y empieza a multiplicar los alvéolos de los pulmones. Y por eso se puede generar de manera rápida, inclusive dependiendo qué niveles tenga de estrés, puede haber una multiplicación celular muy grande y afectar el pulmón y aparecer lo que llamaríamos un cáncer de pulmón, que sería una multiplicación excesiva de alvéolos pulmonares en ese órgano. Y si aparte por el gasto, después de todo lo que está pasando, ya no voy a poder trabajar y ya no voy a poder generar recursos, y aparte mi tratamiento me está costando dinero, entonces voy a entrar en otro pánico que sería el miedo a no tener alimento en un futuro, que si bien se vive como alimento, lo podría bajar al hígado, y esto haría que el hígado empezara a almacenar automáticamente más grasa de la que necesita, más nutrientes que están convertidos obviamente en grasas, y esto haría que empezara a inflamarse el pulmón, el hígado. Para el hígado trata de, por sentido de supervivencia, y vean cómo aquí encajan los ejemplos y lo que les vengo explicando, el hígado lo que hace es dice, no te preocupes, yo voy a almacenar más grasa por si mañana no tienes, no hay alimento y no, por lo tanto no hay grasa ni nutrientes, yo los almaceno en exceso para que no nos haga falta. Es como cuando retenemos líquido, y es exactamente el mismo ejemplo del pez fuera del agua, que lo que va a hacer cuando lo saca una ola es retener agua para poder mantenerse vivo el mayor tiempo posible, porque está fuera de su hábitat, que es el mar. Entonces, exactamente así, esto se hace por sentido de supervivencia y se hace en los procesos inconscientes del cerebro, que está a cargo del sistema parasimpático y del sistema nervioso autónomo, que está a cargo de todos los procesos inconscientes de nuestros órganos, como es la respiración, los latidos del corazón, etcétera. Nadie es consciente que eso está sucediendo por sentido de supervivencia, si no moriríamos, pero no podemos negar que ahí está y que algo en nuestro cerebro ordena que eso suceda. Es una explicación simple para que comprendamos que no porque no veamos esas órdenes o no las demos nosotros de manera consciente, no quiere decir que no suceda. Entonces, por eso es que va a existir este triángulo de a lo mejor de cáncer o de cánceres, en donde finalmente la persona, si no detiene los estrés, pues esos estrés los van a matar, lo va a matar a la persona. Entonces, es bien importante comprender esto porque primera, pues tendríamos que estar relajados y darnos cuenta cómo quizá si yo entro en un cáncer de colon, pues con un tratamiento y viviéndolo tranquilo, puedo revertir eso y aparte parar el estrés. Por eso yo digo que el cáncer tenemos que verlo como un proceso, porque así podríamos ver que tenemos que detener ese proceso. ¿Cómo detienes ese proceso? Deteniendo el estrés. Entonces tendríamos que detener el estrés, no atacar a la enfermedad. Entonces, o no ver como un ataque a la enfermedad, porque la enfermedad está ahí por algo que alteró nuestra psique. Entonces, ojo, cómo a partir de ese momento puede, por las dos situaciones, de volver a vivirlo como una mala paga y por miedo a morir, indudablemente puede llevar a que la persona muera fatalmente y a lo mejor muy rápido. Eh, Les explico un poco rápido, entonces, digo, creo que ya me alargué un poquito la cápsula, pero el tema, la verdad, vale la pena y lo amerita con el afán de que tomemos conciencia, y no importa tu diagnóstico, simplemente vívelo con tranquilidad, suéltate, porque suéltate con el sentido de estar vivo, no suéltate con el sentido de morir. Se trata de estar tranquilos para estar bien y estar vivos. Entonces, eh,
Esto explica exactamente lo que sucede. Imagínense ahora, si yo ya traigo un diagnóstico de cáncer y me dicen que tengo, imagínense que tengo cáncer de pulmón y me lo dice el doctor y además me espanta y me dice que me quedan 3 meses. Por eso el diagnóstico es importantísimo y los doctores tendrían de alguna manera que contemplar que tienen que tener mucho cuidado cómo dan el diagnóstico. Yo he visto gente que les dicen que les quedan 3 días, porque así ya caemos en eso. O sea, como si el doctor, con todo respeto, fuera Dios y supiera qué día es tu último día. Y eso ellos lo podrán decir así, pero tú, tú puedes abrirte a la posibilidad de que eso no sea real o que está basado en los clientes que van con él y a lo mejor él es tan malo que no le duran más de 3 días, no necesaria, y por eso él tiene mentalmente esa gráfica de que pues no duran más 3 días, sí, pero sus clientes. Entonces, tendríamos que tener mucha tranquilidad y no tomar los diagnósticos primera, que el doctor no lo diga de esa manera y que no abone, a veces creen que ayudan diciendo, pues ve ahí arreglando sus papeles, le quedan 3 meses de vida. Y sí, la gente dura 3 meses, pero es porque en su gráfica mental que ellos han ido elaborando, una persona con quimios, etcétera, no dura más tiempo. Y esto es porque acaban con su energía vital, el proceso es muy agresivo. También hay que ver que muchas personas se alivian, ¿eh? Pero hay que ver qué tantas quimios le aplicaron, qué tanta conciencia la persona tenía y no tenía miedo, etcétera. Puede analizarse y puede variar lo que estoy diciendo, pero hay que comprender esto inmediatamente. Entonces, imagínense, cáncer de colon, y yo siento que me voy a morir y lo vivo como que la vida me paga mal, se va a aumentar la multiplicación celular del colon. Y si yo veo que tengo miedo a morir y por eso me generé un cáncer de pulmón, porque todo el mundo le atribuye al cáncer de pulmón al cigarrillo y Hammer demuestra que no es así. De hecho, mi papá fumó casi toda la vida y nunca tuvo cáncer de pulmón. Y hay gente que no fuma y tiene cáncer de pulmón. Y esto es porque hay muchos factores que lo activen, ¿eh? Tu trabajo, con quien vivas, si la persona es agresiva, etcétera, puede alterar los alvéolos pulmonares mucho tiempo. También imagínense, hoy en la mañana tener una consulta de tiroides donde la persona siente que va muy rápido. E imagínense, le dan el diagnóstico que tiene cáncer, un tumor en la tiroides y le dicen que urge que se opere. Urge de 2 semanas. Entonces, fíjense cómo otra vez el diagnóstico acaba siendo, obviamente, un reflejo de cómo vive la persona la vida en términos de tiempo, porque todo resuena a nuestros programas y nuestras creencias, y acaban presionándome en el tiempo, que es exactamente lo que me está alterando la tiroides. Entonces, imagínense, y si yo tengo un problema de rodillas en donde no me quiero arrodillar y me dicen que tengo problemas de rodilla y es porque yo no me quiero arrodillar, pero el doctor me dice que urge que me operen y yo no quiero y lo vivo como que yo no quiero arrodillarme ante las situaciones, pues lo que va a hacer es aumentar el síntoma. Pero bueno, lo de las rodillas probablemente no es un órgano vital, por lo tanto no puede generar una muerte rápida o adelantar la muerte, no puede ser un gran conflicto. Pero referente a los órganos vitales, sí. Ahí sí, porque pues estamos hablando de órganos que tienen a cargo nuestra vida, nuestra vitalidad. Claro que los órganos vitales siempre van a ser afectados por temas de supervivencia, donde esté el riesgo de nuestra supervivencia. Y por eso lo bajamos a órganos vitales. No porque la palabra tenga relación, hay órganos vitales y tengo conflictos de supervivencia. No, 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 no. Es que eh, los órganos vitales son afectados por esos temas, pero aparte, eh, normalmente los conflictos de órganos vitales son conflictos que se viven muy fuertes porque, porque está a cargo de nuestra supervivencia, y al estar a cargo de supervivencia lo vas a bajar a los órganos vitales. Y son donde no puedo comer, no puedo vivir, no puedo respirar, me estoy muriendo, etcétera. Puede haber muchísimos, muchísimos conflictos y todos relacionados, acuérdense, el órgano afectado con cómo estoy viviendo una situación. Bien, pues creo que puedo ayudar un poco a esto. Indudablemente, si voy al doctor y una gripa en positivo que me hayan dado por un diagnóstico y me dicen que es una enfermedad mortal,
me puede llevar indudablemente a faltarme el aire, y si yo no detengo ese proceso, añadido, me internan en un hospital, me quitan a todos mis seres queridos, no me dejan verlo, no me dejan verlos, y también veo otras personas que entraron en pánico, que empiezan a morir, y yo estoy viendo que yo también voy a morir, pues va a aumentar el conflicto. ¿Qué va a pasar? Pues va a desencadenar en eso que no quiero o en eso que tengo miedo. Como decía Darwin, no hay eh, mejor solución al miedo a que algo aparezca, no hay mejor solución al miedo, que algo aparezca a que ese algo aparezca. Apareciendo eso que tengo miedo, se acaba el miedo. Por eso que jalamos lo que queremos, pero también lo que no queremos. Y bien, eh, en fin, creo que queda clarísimo y puedo abonar un poquito cómo esto se va haciendo grande, 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 grande. Y si no lo detenemos, indudablemente vamos a morir por esa situación. Eh, bueno, algo importantísimo, comentarles que estamos por abrir un seminario internacional en vivo online, transmitido en vivo, eh, mensual, lo que hace facilidad de pago, porque lo puedes ir pagando mensualmente. Puedes interactuar conmigo, es en vivo online, pero también presencial. Aquí en Guadalajara lo vamos a hacer presencial cada mes, un sábado al mes. Eh, si te interesa estudiar conmigo este proceso, si te interesa estudiar conmigo la biodesprogramación y que yo sea tu mentor, bueno, te invito a que pidas informes. Voy a tratar de que mi equipo ponga aquí abajo la liga para que solicites informes. Y bueno, con amor y sin apego al resultado, te envío o te dejo aquí este video. Espero de verdad que haga algún cambio de percepción en tu vida, que te abra a ver otra forma de visualizar la enfermedad, y bueno, que eso traiga muchísimas bendiciones en tu vida. Te mando un abrazo, que Dios te bendiga. Gracias, gracias de verdad por ver este video, por compartirlo. Suscríbete a mi canal, subo contenido ya ahora todos los días. Te mando un abrazo, cuídate mucho.